Princess Doe. En la mañana del 15 de julio de 1982, un sepulturero estaba trabajando cuando, de repente, descubrió el cuerpo gravemente descompuesto de una mujer en la parte trasera del cementerio Cedar Ridge, en Blairstown, Nueva Jersey. El cuerpo yacía boca arriba sobre una empinada pendiente que conducía a un arroyo. El rostro de la víctima había sido golpeado más allá del reconocimiento con un objeto aún por determinar. Debido a la descomposición significativa de su cuerpo, no se pudo discernir el color de sus ojos. El cuerpo llevaba una camisa roja de manga corta, mientras que una falda de estilo campesino yacía sobre las piernas de la víctima, pero no se encontraron prendas íntimas. El grado de descomposición dificultaba encontrar pruebas concluyentes de agresión sexual. Un collar con una cruz dorada estaba enredado en el cabello de la víctima y dos aretes adornaban su oreja izquierda. Se encontró esmalte de uñas rojo en la mano derecha, pero no en la izquierda. No se encontraron indicios de marcas quirúrgicas, marcas de nacimiento distintivas o tatuajes. Eso sí, sus dos dientes frontales eran más oscuros que el resto. Los antropólogos forenses determinaron que la víctima tenía entre 14 y 18 años y nunca había estado embarazada ni había dado a luz. La toxicología no reveló rastros de drogas, pero el informe no fue completamente concluyente debido al tiempo transcurrido entre su muerte y el descubrimiento del cuerpo. La autopsia reveló que el cuerpo fue encontrado después de días o posiblemente semanas de exposición a los elementos naturales. Las condiciones climáticas calurosas y húmedas dificultaron que el departamento forense determinara los detalles relacionados con el momento de la muerte. Los traumas en los brazos de la víctima revelaron que ella había intentado defenderse contra el agresor. El 22 de enero de 1983, la desconocida recibió un entierro adecuado, pero lamentablemente ningún miembro de su familia estuvo presente en su funeral, ya que su identidad seguía siendo un misterio. Conmovidos por la trágica historia de esta pobre joven, los habitantes del pueblo donaron el costo del ataúd, la lápida y la parcela de entierro de la víctima. Princess Doe, desaparecida de casa, muerta entre extraños, recordada por todos, eran las desgarradoras inscripciones en la lápida. Hubo un posible avistamiento de Princess Doe antes de su asesinato y, en un intento por obtener información sobre esta víctima no identificada, se compartieron imágenes detalladas de su ropa con el público. Después de ver imágenes de la ropa en un periódico, una mujer informó a las autoridades que recordaba haber visto a una chica que llevaba la misma ropa comprando cigarrillos. Concretamente, el 13 de julio de 1982, solo 2 días antes de que se encontrara su cuerpo. Sin embargo, al igual que varias otras, esta pista no llevó a ninguna parte. El 30 de junio de 1983, Princess Doe se convirtió en la primera persona en ser incluida en los archivos nacionales informatizados de fallecidos no identificados del FBI. A lo largo de los años, el enfoque se dirigió a muchos sospechosos, desde residentes locales hasta asesinos en serie, pero todos ellos fueron descartados. Y frustrantemente, la policía volvía constantemente a la casilla de salida durante muchos años. Se creía erróneamente que la Princess Doe era Diane Janice Dye, una adolescente desaparecida de San José, California, que desapareció el 30 de julio de 1979. Esta teoría fue apoyada por varios funcionarios de la aplicación de la ley en el estado de Nueva Jersey, quienes llegaron incluso a declarar en una conferencia de prensa que Diane Dye era Princess Doe. Sin embargo, el teniente Eric Kranz, el investigador principal del caso, sostenía que Diane Dye no era una candidata plausible para la identidad de Princess Doe. Las observaciones de Kranz fueron respaldadas por la familia de Diane y los investigadores en California, quienes estaban disgustados por la conducta de los funcionarios de la ley de Nueva Jersey. En 2003, el ADN de Princess Doe fue comparado con una muestra de ADN de la madre de Diane, Patricia, y se determinó de manera concluyente que Diane Dye no era esta joven. En 2005, un asesino en serie convicto llamado Arthur Kinlow escribió una carta a la policía expresando su deseo de confesar otro asesinato. Según el New York Times, Kinlow había sido acusado previamente de matar y abandonar el cuerpo de una niña en el río Este. En 2005, Kinlow, quien la policía creía que había dirigido un anillo de prostitución en el pasado, quería contarles a los investigadores sobre una joven que había asesinado en Nueva Jersey. Sin embargo, sus afirmaciones no pudieron ser corroboradas por la policía debido a la falta de pruebas sustanciales en ese momento.
momento. Aunque los investigadores habían recolectado pruebas de ADN del cuerpo de Princess Doe, solo en años recientes pudieron analizar sus restos terrenales. En 2007, el cuerpo fue exhumado y el Centro de Identificación Humana de la Universidad de North Texas analizó los restos esqueléticos de la joven. En 2012, se hizo un retrato hablado compuesto para identificar a Princess Doe utilizando tecnologías de ADN, pero no condujo a ninguna información nueva. En 2021, el laboratorio forense Astria analizó el ADN de sus dientes y pestañas y logró extraer con éxito ADN de esas muestras que inicialmente se consideraban sin valor. De hecho, las pestañas y los dientes de Princess Doe fueron la clave para descubrir su identidad. Después de agarrar la primera pista, otros detalles comenzaron a encajar. En 2022, los investigadores por fin pudieron identificar a la joven como Dawn Olanick, una residente de Long Island de 17 años. El aniversario número 40 de Princess Doe fue el día marcado para el anuncio de su identificación. Dawn Olanick nació en un hogar cristiano el 5 de agosto de 1964 en West Babylon, Nueva York. En 1982, Dawn, de 17 años, era una estudiante de último año de secundaria que vivía con su madre y su hermana en Bohemia. Salió de casa el 24 de junio de 1982 a petición de su madre, quien quería que Olanick abandonara el hogar. La razón nunca se aclaró y nunca se la volvió a ver con vida. Los detectives creen que después de dejar su casa en algún lugar y de alguna manera, Dawn se cruzó con Arthur Kinlow. Kinlow intentó obligarla a trabajar en el anillo de prostitución que él y su esposa Donna dirigían en el condado de Suffolk, Nueva York, todo durante la década de 1980. Cuando ella se negó, él la mató en un intento de deshacerse de una testigo. Después de la identificación de Princess Doe como Dawn Olanick, Arthur Kinlow se reconsideró como sospechoso y más tarde se le acusó del asesinato de Olanick. De ser declarado culpable, enfrentará otra condena a cadena perpetua, además de las 2 que ya está cumpliendo. Durante 40 años, las fuerzas del orden no se rindieron en el caso de Princess Doe. El fiscal del condado de Warren, James Pfeiffer, afirmó en una conferencia de prensa que la ciencia y la tecnología jugaron un papel crucial en resolver el asesinato de Olanick. Los familiares sobrevivientes de la joven se sentaron con su foto colgada en sus solapas durante la conferencia de prensa. Durante más de 40 años, Dawn había descansado en una tumba en la ciudad de Blairstone, Nueva Jersey. Ahora, su familia está decidiendo si debe quedarse en Nueva Jersey o volver a Nueva York. Sea cual sea su decisión, los investigadores se sienten aliviados de haberla identificado y devolverle a Dawn su identidad. La pequeña señorita Nadie. El 31 de julio de 1960, Russell Allen, un maestro de escuela de Las Vegas, estaba buscando rocas para decorar su jardín en una zona desértica cerca de Congress, Arizona, justo a 1,5 kilómetros de la autopista 93. Después de solo unos momentos, tropezó con algo tan horrible que lo persiguió durante décadas. El cuerpo parcialmente enterrado y en avanzado estado de descomposición de una niña pequeña en el lecho de un arroyo de arena. Como es lógico, no perdió tiempo en notificar a las autoridades. Cuando la policía local llegó al lugar, encontraron el cuerpo con una blusa azul y pantalones cortos rojizos. Las sandalias de goma de tamaño adulto que llevaba puestas estaban cortadas para adaptarse a sus pies y tenían correas de cuero. Sus perfectos dientes de bebé permanecían intactos y sus uñas de los pies y manos estaban pintadas de rojo brillante. No había signos de huesos fracturados o rotos, lo que descartaba antecedentes de abuso y sugería que se trataba de un ataque al azar. Sin embargo, los restos estaban carbonizados. Curioso, amigos. Los detectives creían que el perpetrador intentó deshacerse del cuerpo quemándolo, pero no pudo completar la tarea. Luego cambió de plan y enterró el cuerpo en el desierto, pero tampoco lo hizo muy bien. Una autopsia determinó que el cuerpo pertenecía a una niña con una edad estimada entre 2 y 7 años, con una altura aproximada de 1 metro con 4 centímetros y un peso entre 22 y 27 kilogramos. Era caucásica y tenía cabello castaño, aunque podría haber sido teñido de color rojizo. Sin embargo, nadie podía decir si tenía marcas de nacimiento o manchas distintivas en su cuerpo, debido a la descomposición extrema y la carbonización. No se pudo determinar la causa de su muerte, pero las autoridades consideraron este caso como un homicidio basado en las circunstancias. Fue un caso trágico en todos los sentidos. No solo el asesino escapó después de un acto tan monstruoso, sino que nadie sabía quién era esta pobre niña. Sin embargo, las personas en la comunidad cercana de Prescott hicieron todo lo posible para rendirle homenaje. Los residentes de Prescott recaudaron dinero para un funeral e incluso organizaron flores.
Una funeraria local donó sus servicios para la pequeña niña a la que cariñosamente apodaron Pequeña Señorita Nadie, ya que nadie se presentó para identificarla. Hubo mucha cobertura mediática sobre este caso en el primer mes después del espantoso descubrimiento, pero no había pistas que seguir. Aunque el departamento del alguacil local continuó su búsqueda durante meses, incluso interrogando a todos los delincuentes sexuales infantiles en esa área, sin embargo, nunca se encontró nada. El caso se enfrió, ya que cada pista resultó ser un callejón sin salida. A lo largo de los años, muchas familias desesperadas fueron al departamento del alguacil preguntando si ella era su hija desaparecida, pero ninguna coincidía. Luego, en 2021, la oficina del sheriff del condado de Yavapai se asoció con Outram, un laboratorio con sede en Texas, para ver si las pruebas de ADN avanzadas podrían ayudar a resolver el misterio de la pequeña señorita Nadie. Aunque la evidencia preservada no fue lo suficientemente fuerte para la reconstrucción y la creación de un perfil de ADN con tecnología mejorada, el laboratorio construyó un perfil de ADN que no había sido posible en el pasado. De hecho, el laboratorio devolvió la identidad a las autoridades en febrero de 2022, y el misterio que rodeaba la identidad de una niña por fin se resolvió después de 6 décadas. La pequeña señorita Nadie era Sharon Lee Gallegos, de 4 años. Nació el 6 de septiembre de 1955 con su madre, abuela y otros 6 parientes. Sharon y sus 2 hermanos mayores vivían en Alamogordo. No tuvo contacto con su padre soldado desde que dejó la familia cuando Sharon era un bebé. Los Gallegos no eran ricos, pero el amor era incondicional, y esta familia unida describía a Sharon como una niña alegre, a la que le encantaba hacer mandados con su madre y jugar afuera con los niños del vecindario junto con sus hermanos. Aproximadamente a las 3 de la tarde del 21 de julio de 1960, Sharon fue secuestrada en un callejón cerca de su casa en la avenida Virginia, mientras jugaba con sus 2 primos. Los testigos dijeron que una pareja ofreció comprarle a Sharon dulces y ropa a cambio de subir al auto con ellos. Sharon se negó, pero la arrastraron al vehículo de todos modos. El auto fue descrito como un sedán Dodge o Plymouth modelo 1951 o 1952 de color verde oscuro. El hombre fue descrito como caucásico, delgado, con una nariz larga y cabello rubio, mientras que los testigos describieron a la mujer como una persona baja y robusta de unos 30 años. Después de cargar a Sharon en el auto, el vehículo se alejó a toda velocidad. Una vez que sus primos le contaron a la mamá de Sharon lo que sucedió, ella llamó inmediatamente a la policía. Se establecieron bloqueos en lugares cercanos, pero no lograron capturar al secuestrador. Los investigadores estaban preocupados de que Sharon probablemente fuera vigilada durante días o semanas antes del secuestro, pero no pudieron descubrir a los perpetradores. Sorprendentemente, en 1960, Sharon no fue considerada la pequeña señorita Nadie, porque los restos parecían mucho más antiguos que Sharon. Este caso siempre estuvo abierto hasta la identificación de la pequeña señorita Nadie. Lamentablemente, los padres de Sharon fallecieron antes de que se resolviera el misterio. Independientemente, los miembros sobrevivientes de la familia de Sharon se sintieron aliviados al saber que ella había sido encontrada. Desafortunadamente, no ha surgido nueva información sobre su asesino. Patricia Patsy Skipple. El 3 de junio de 1993, un camionero se detuvo para aliviarse en el lado de la autopista estatal 152 en dirección oeste, también conocida como la autopista Pacheco Pass, cerca de Gilroy, California, cuando algo llamó su atención. Parecían ser los restos parcialmente esqueléticos de un cuerpo humano. Una vez que las autoridades llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de una mujer descompuesta, que llevaba pantalones vaqueros azules y una camiseta azul con una chaqueta azul. Tenía ropa interior blanca y calcetines Nike blancos con rayas azules. Sus zapatos de tenis marrones también fueron recuperados de la escena. Después de que el cuerpo fue llevado a la oficina del médico forense para una autopsia, se revelaron muchos detalles sobre la descripción de la víctima y su asesinato. Los científicos forenses concluyeron que el cuerpo pertenecía a una mujer blanca, pero también tenía características hispanas. Tenía entre finales de los 30 y principios de los 40 años en el momento de su muerte, muy probablemente a fines de mayo de 1993. Tenía cabello castaño de longitud media con ojos marrones, y medía aproximadamente 1,57 metros de altura, y pesaba alrededor de 59 kilogramos.
Se encontró una cicatriz de 5 pulgadas en su abdomen, posiblemente resultado de una cirugía de vesícula biliar. También tenía marcas de inyección en su brazo, indicando abuso de drogas. La causa de la muerte fue dictaminada como homicidio por estrangulamiento, y el cuerpo parecía haber sido abandonado después del asesinato. A pesar de todos estos detalles, los detectives enfrentaron dificultades para averiguar quién era esta mujer. No coincidía con ninguna persona desaparecida en la zona, nadie se presentó para reclamarla, ni los detectives pudieron conectar ninguna de las pruebas con alguna persona. Comenzaron a referirse a ella como la Jane Doe de Pacheco Azul. El caso se enfrió poco después del asesinato. Luego, en 2006, Keith Hunter Jesperson, también conocido como el infame asesino de la cara feliz, envió una carta a la oficina del fiscal del condado de Santa Clara, admitiendo haber agredido sexualmente y asesinado a una mujer desconocida a lo largo de la carretera estatal 152. Jesperson estranguló a 8 mujeres, incluyendo prostitutas, entre 1990 y 1995, en varios estados de Estados Unidos, como California, Florida, Nebraska, Oregón, Washington y Wyoming. Actualmente está encarcelado en la Penitenciaría Estatal de Oregón. Era conocido como el asesino de la cara feliz, debido al dibujo de una cara feliz que siempre incluía en sus cartas burlándose de la policía. Jesperson agregó detalles significativos del asesinato en su carta a las autoridades. Afirmó que la conoció en una parada de camiones en la Interestatal 5 en Corning, California, y le ofreció llevarla después de comprarle el almuerzo. Durante el viaje, la mujer habló sobre tener familiares en el área de Sacramento, California. Jesperson creía que ella podría haber sido prostituta. En Williams, California, tuvieron relaciones sexuales y luego la estranguló antes de seguir conduciendo hacia Gilroy, California. Varias horas después, se detuvo en el paso de Pacheco en la carretera 152 y arrojó su cuerpo desde el punto de giro. Aunque mencionó que su nombre era Cindy o Carla, él tampoco tenía idea de su verdadera identidad. Un año después de esta confesión, se declaró culpable de su asesinato y recibió una sentencia de por vida. Fue una de las situaciones más raras en las que las autoridades tenían a un convicto tras las rejas sin identificación de la víctima. La Jane Doe de Pacheco Azul permaneció como una de las 3 víctimas no identificadas del asesino serial de la cara feliz durante décadas. En 2019, detectives de la oficina del sheriff del condado de Santa Clara comenzaron a utilizar los nuevos avances tecnológicos en ADN en un intento de identificar a la Jane Doe de Pacheco Azul, mientras colaboraban con el proyecto sin fines de lucro DNA Doe. Por fin, en abril de 2022, se descubrió que era Patricia Skypole de Colton, Oregón. Patricia Skypole nació el 29 de mayo de 1948 y creció en Colton, Oregón. Patsy, como prefería que la llamaran, era madre de 2 hijos y residente de Oregón. Era descrita como una mujer gentil que amaba a su familia más que nada. En 1992 dejó su hogar y también la ciudad en medio de la noche después de una discusión con su esposo. Nunca regresó. Durante años, la familia de Patsy se preguntó dónde estaba y si alguna vez volvería a casa. Fue solo después de que los detectives visitaron a la familia de Patsy, diciendo que había sido identificada que supieron su destino. Solo podemos esperar que sanen sabiendo que se hizo justicia por Patsy. Susan Poole. En las horas de la mañana del 16 de junio de 1974, un hombre estaba buscando madera a la deriva con sus 2 hijos adolescentes en un área boscosa de Singer Island en North Palm Beach, Florida. El trío estaba caminando por la zona a lo largo del borde este del Intracoastal Waterway, a solo 2 kilómetros al sur de Lost Tree Village, cuando encontraron lo que parecían ser restos esqueléticos. Pronto, los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Palm Beach llegaron a la zona para descubrir una escena espantosa. Los restos parecían estar atados a un árbol. Entre los huesos encontraron ropa en su mayoría deteriorada, incluyendo un suéter negro de red con ribetes en la parte inferior, una banda de cintura gris y mangas largas grises que se cerraban en los hombros, y se encontraron unas bragas amarillas de talla 5 con rayas amarillas de material de mezclilla, que se creía que habían sido parte de un par de shorts de mezclilla. Los restos parciales fueron llevados para su examen. Estaban en tan mal estado que el médico forense no pudo determinar la causa de la muerte en la autopsia. Aunque los agujeros en el suéter indicaban heridas de bala, no se encontraron casquillos de bala en la escena.
había signos definitivos de que la actividad animal había dispersado los restos. El médico forense concluyó que los restos pertenecían a una mujer blanca de entre 14 y 25 años. Pesaba aproximadamente entre 37 y 46 kilogramos y medía entre 1,50 y 1,57 metros. Lo más probable es que tuviera cabello rubio con un tinte rojizo. Debido al nivel de descomposición en el momento de su descubrimiento, no se pudo determinar el color de sus ojos. A pesar de eso, se creó un perfil abstracto de la víctima. Cuando los informes de los medios de comunicación salieron por primera vez, se creía que la Jane Doe de Singer Island era Bonnie Robinson, una joven que había desaparecido de Detroit, Michigan. Sin embargo, tras una investigación más detallada, esta teoría fue descartada. A lo largo de los años, se hicieron muchos intentos para identificar a la joven. Luego, en abril de 2014, su cuerpo fue exhumado para recopilar más pruebas físicas. En 2015 se desarrolló un perfil de ADN, pero no hubo coincidencias en CODIS, lo que sugiere que la niña probablemente no tenía antecedentes penales. Después de desarrollar un perfil de ADN, varias otras mujeres desaparecidas pudieron ser descartadas mediante comparación de ADN. En 2019, la oficina del sheriff del condado de Palm Beach preparó una nueva reconstrucción facial de la niña, pero nadie se presentó con pistas. Por fin, en diciembre de 2021, el ADN fue enviado a un laboratorio de genealogía que buscó a través de bases de datos genéticas y trató de desarrollar un árbol genealógico basado en el ADN recuperado. En marzo de 2022, la genealogía fue rastreada con éxito, lo que llevó a la identificación de parientes lejanos de la Jane Doe de Singer Island. Después de esfuerzos incansables, la oficina del sheriff del condado de Palm Beach pudo contactar a posibles miembros de la familia. Pruebas de ADN adicionales de familiares sobrevivientes confirmaron la identidad de la Jane Doe como la quinceañera Susan Poole. Susan Poole nació el 12 de febrero de 1957. Vivía en un parque de casas móviles con su familia en Fort Lauderdale. La quinceañera desapareció del condado de Broward, Florida, en diciembre de 1972. Susan era una adolescente problemática. En muchas ocasiones anteriores, se escapó de casa y a menudo hacía autostop con desconocidos, lo que era común en esos días, por lo que su familia no se alarmó inicialmente cuando desapareció en 1972, creyendo que había partido voluntariamente y pronto regresaría a casa, como normalmente lo hacía. Susan nunca fue escuchada ni vista de nuevo. A medida que pasaban las décadas, los miembros de su familia siempre se preguntaban si ella había partido por voluntad propia. La única posesión que Susan dejó atrás fueron algunas prendas de vestir y su bolso, que más tarde se descubrieron en la casa de su amiga. Tomaría más de 5 décadas para juntar todas las pistas sobre lo que le sucedió a Susan Poole. La parte más triste de esto es que, a pesar de recuperar su identidad 50 años después de su trágico fallecimiento, sus padres no vivieron lo suficiente para ver este día. Todavía no hay pistas sobre quién fue su asesino. La Jane Doe de El Dorado. El 10 de julio de 1991, el personal del motel Whitehall en El Dorado, Arkansas, escuchó un disparo desde la habitación 121. Momentos después, se vio a un hombre huyendo del lugar con un arma en la mano. Mientras las personas en el hotel llamaban al 911, el hombre corrió hacia el estacionamiento y se alejó rápidamente en un auto. Cuando la policía ingresó a la habitación, descubrieron a una mujer muerta con una herida de bala en la cabeza. Ella medía entre 1,78 y 1,80 metros y pesaba 73,5 kilogramos. La víctima era una mujer caucásica de entre 18 y 30 años. Tenía ojos azules y cabello castaño de aproximadamente 23 centímetros de largo, que había sido teñido rubio anteriormente. Llevaba una camiseta blanca, jeans lavados con ácido, un cinturón negro, zapatos deportivos blancos con calcetines blancos y una pulsera de cadena dorada en su brazo derecho. Como identificación distintiva tenía una marca de nacimiento debajo de su pecho izquierdo, tenía pecas, 2 perforaciones en su oreja izquierda y 3 perforaciones en su oreja derecha. Se encontraron moretones en su ojo derecho y muñeca izquierda, lo que sugiere que probablemente fue golpeada y maltratada antes de su muerte. Se descubrió una tarjeta de identificación junto al cuerpo con la foto de la víctima y el nombre de Cheryl Ann Wick.
Sin embargo, después de que las autoridades localizaran a la verdadera Cheryl Ann Wick, quien estaba muy viva, las autoridades se dieron cuenta de que la víctima no era Cheryl ni Mercedes, Cheryl Kaufman, Kelly Lee Carr, Shannon o Sharon Wiley, todos alias que usaba mientras estaba viva. Aunque la policía encontró a muchos de sus amigos, nadie conocía su identidad real. En última instancia, fue nombrada la Jane Doe de El Dorado. Pronto la policía detuvo al asesino James McAlpin, el exnovio y ocasional proxeneta de la víctima, y lo acusaron de asesinato en primer grado y agresión en segundo grado. Jane Doe conoció a McAlpin poco después de mudarse a Dallas. Sin embargo, la relación fue problemática desde el principio y el abuso fue un factor constante. A lo largo de su relación, ella iba y venía de la sala de emergencias para tratar las lesiones infligidas por su novio. La situación se deterioró tan rápidamente que incluso la policía local, junto con sus amigos, intentaron sacarla de la relación. Ese esfuerzo tuvo éxito cuando en junio de 1991 Jane Doe dejó a McAlpin a pesar de sus repetidas amenazas de matarla. Jane Doe luego fue a vivir al departamento de un amigo. Las amenazas de McAlpin continuaron después de que supo que ella estaba viendo a otra persona. A pesar de las amenazas, Jane Doe se reunió con McAlpin después de que él llamara prometiéndole dinero. Organizaron una reunión en el Motel Whitehall. Sus amigos le advirtieron que no fuera, pero ella fue de todos modos. Ella dijo que necesitaba el dinero para enviar regalos a sus hijos. Se reveló que la discusión comenzó justo después de que Jane Doe entrara a la habitación del motel donde McAlpin ya estaba esperándola. Ella salió corriendo por la puerta en algún momento, pero él la persiguió hasta el estacionamiento y la arrastró de vuelta a la habitación. Momentos después se escuchó un disparo. McAlpin luego huyó del lugar. La versión de los hechos de McAlpin fue un poco diferente. Afirmó que ella le arrebató el arma y se disparó a sí misma. Luego huyó temiendo que lo culparan. Por razones obvias, el jurado no creyó su historia. McAlpin terminó aceptando un acuerdo de culpabilidad por asesinato en segundo grado y fue condenado a 15 años por el crimen. Y en medio de todo este caos, una cosa permaneció sin cambios: la confusión en torno a la identidad de Jane Doe. ¿Quién era ella? Después del arresto de McAlpin, la policía esperaba desentrañar la identidad de la víctima, pero él se negó a revelar cualquier información sin dinero a cambio. Sin embargo, los detectives creen que McAlpin no tenía idea de su verdadera identidad, ya que la conocía como Mercedes. También se encontró una Biblia en su posesión que contenía varios nombres de la familia Stroud. Cuando la policía contactó a la familia Stroud, estaban convencidos de que Jane Doe no estaba relacionada con esta familia, ya que eran afroamericanos y ella era blanca. Sin embargo, ella había vivido con ellos durante algún tiempo entre mediados y finales de 1990, bajo el nombre de Cheryl Ann Wick, una fugitiva de Luisiana que acababa de mudarse allí desde Minneapolis, Minnesota. Un poco más de información salió a la luz después de que la policía investigara más a fondo. Mientras estaba en Dallas, Jane Doe trabajaba a tiempo completo en un KFC local, pero ocasionalmente se dedicaba a la prostitución para pagar sus cuentas. Entre 1990 y 1991, fue arrestada 4 veces por diferentes cargos, incluyendo prostitución, exhibicionismo público y emitir cheques sin fondos, cada vez bajo el nombre de Cheryl Ann Wick. Aunque la policía había reconstruido algunos de los movimientos de la Jane Doe antes de su muerte, desenmascarar su identidad parecía una tarea imposible, considerando que ella contó numerosas historias diferentes a diferentes personas. A algunas personas les dijo que solía ser una bailarina exótica, que era de otra ciudad y que tenía 2 hijos criados por su madre con quien no se llevaba bien. A otras personas les había dicho que estaba en el programa de protección de testigos y que su padre estaba en la mafia. Algunos habían escuchado que era buscada por robos a bancos en la costa este, e incluso había rumores de que estaba huyendo por el asesinato de un camionero. Sin embargo, nada de esto pudo ser probado como hechos, y ella siguió siendo conocida como la Jane Doe de El Dorado durante décadas. Este caso es muy extraño considerando que, a diferencia de la mayoría de los casos de Jane Doe, las autoridades tenían fotos de la víctima en la vida real, a su asesino tras las rejas y las personas la conocían antes de su muerte. La única pieza del rompecabezas que faltaba era su verdadera identidad. En 2019, Yolanda McCleary, una investigadora genealógica y experta en escenas del crimen,
se acercó a las autoridades locales con su equipo para ayudar a identificar a la Jane Doe. Después de varios esfuerzos de búsqueda y trabajo con perfiles de ADN, Yolanda y su equipo lograron rastrear a un primo lejano utilizando HitMatch. A partir de ahí, pudieron reconstruir un árbol genealógico. Después de más de 30 años, en 2022, se dio a conocer la verdadera identidad de la Jane Doe de El Dorado. La mujer fue identificada como Kelly, cuyo apellido se mantiene oculto para respetar la privacidad de su familia. En 1968, Kelly nació en Virginia, hija de una mujer llamada Brenda. Creció pensando que su padrastro era su figura paterna, ya que su padre biológico ni siquiera sabía que ella existía. Kelly tenía una hermana menor. Pronto, Brenda se divorció de su entonces esposo y se volvió a casar 2 veces más después de eso. Después de 3 matrimonios fallidos, Brenda se mudó a Virginia Beach y Kelly y su hermana fueron a vivir con su tía. Después de aproximadamente un año, Kelly regresó a vivir con su madre. En ese momento, abandonó la escuela en el 10º grado y comenzó a trabajar en un puesto de joyería en la playa. En ese momento, Brenda desarrolló una adicción a las drogas y una inclinación por el robo. En 1986, a los 18 años, Kelly se mudó a Little Rock, donde pasó aproximadamente 3 años antes de irse en 1989. Kelly se acercó más a su hermana menor después de mudarse a Florida en 1989, incluso llegando a vivir con ella durante un tiempo. A partir de ahí, las 2 hermanas tomaron caminos separados cuando Kelly se mudó a Virginia en 1990 y luego a Texas en 1991. Más tarde ese mismo año, Kelly se estableció en El Dorado, donde pasó el resto de su vida hasta que su exnovio la asesinó el 10 de julio de 1991. A lo largo de estas mudanzas, Kelly utilizó varios nombres falsos para ocultar su identidad. Aunque Brenda no parecía preocuparse por su hija, su hermana intentó buscar a Kelly y siempre se preguntó dónde estaba, aunque nadie la declaró formalmente como desaparecida. A pesar de toda la confusión que rodea la verdadera identidad de Kelly, los científicos genéticos una vez más lograron desentrañar el misterio. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,